El comunismo. Juan procuró siempre documentarse acerca del comunismo y cada vez que salía de trabajar se iba a meter a la biblioteca, donde se informaba que el comunismo había nacido como un grito propio de los trabajadores, en contra del oscuro satanismo, de las industrias del capitalismo tempranero. Salió de las librerías, de salones burgueses y ocasionalmente de los salones aristocráticos que había. Leyó que dentro del socialismo existían tres clases. 1. El socialismo de Rusia, marxismo-leninismo, mejor conocido como comunismo y que era la forma más represiva del socialismo, concentrando la fuerza total en un partido muy cerrado. 2. Otra forma, la democracia social, que era la manera más liberal del socialismo, donde aceptan un sistema político de multipartidos y piensan en que sus metas deben ser alcanzadas pacíficamente y que la economía la combinan entre la competencia de la libre empresa con las empresas del gobierno. En esta forma es en la que había caído México. 3. Y por último el socialismo del tercer mundo que enlaza la forma más disparatada del socialismo como es el del Islam, Argelia, Libia, Siria y Tanzania. En estas tres formas de socialismo, tienen en común que creen que los trabajadores son explotados y que la producción queda bajo control completo de las empresas privadas. En 1834 en París, un grupo de alemanes refugiados le pedían a Marx y Engels escribieran el Manifiesto Comunista, y en 1836 los socialistas más extremosos formaron la Liga del Justo. Su lema era la comunidad para todas las cosas. En 1840 formaron un grupo de alemanes llamado Educación de los Trabajadores, quienes trataron de establecerse en Londres y París y estos fueron quienes invitaron a Marx y a Engels para juntarse en la primavera de 1847, y en el verano del mismo año tuvieron su primer congreso y se organizaron en comunas. En diciembre del mismo año le pidieron a Marx y Engels hacer un manifiesto para dirigir a la sociedad, y en febrero de 1848 salió a la luz el manifiesto. En 1850, el grupo se partió en dos, uno a la cabeza del cual estuvo Marx y Engels y a iniciativa de Marx la sociedad se deshizo. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818, en Prusia, hijo de un abogado judío, estudió leyes en la Universidad de Bonn, luego estudió historia en Berlín y tomó su doctorado en Jena, en filosofía en 1841, y con sus ideas izquierdistas hegelianas solo encontró trabajo como corresponsal de un periódico y luego editó una revista que se publicó en Colonia, y desterrado de Alemania en febrero de 1842, por sus ideas radicales se fue a París en compañía de Jenny von Westphalen como su novia y aquí se encontró a Engels en 1844, y entre los dos hicieron un libro llamado La Sagrada Familia. De París también fue sacado en 1845, se fue a Bruselas en donde colaboró con Engels y escribió La ideología alemana y la filosofía de la pobreza en 1848. Fue obligado a irse de Londres y aquí hizo el famoso Manifiesto Comunista en compañía de Engels. En 1864, Engels y Marx organizaron la primera internacional que era una sociedad de los trabajadores y en los que trajo representantes de muchos países del socialismo revolucionario. Esta sociedad duró hasta 1876, cuando fue disuelta en Filadelfia, después de que se ganaron las principales oficinas de Nueva York en 1872 y Marx murió en marzo de 1885. Marx analizó el capitalismo y vio la lucha de clases siempre en progreso entre el propietario de las empresas y aquel que no posee nada, excepto su fuerza para trabajar, o sea, entre el burgués y el trabajador. Vio que solo el capitalista puede tener ganancias explotando el trabajo del obrero y como consecuencia de esto, el trabajador tendría que levantarse violentamente destruyendo el capitalismo y borrando la lucha de clases. Y lo que se ha visto con el correr de los años es que el trabajador
No tiene la capacidad para dirigir la industria y el que la tiene vuelve a poner el pie sobre la cabeza de su compañero como lo sucedido en México con los líderes sindicales. Marx clamó que había descubierto ciertas leyes científicas de historia y que el capitalismo creaba un aumento progresivo de las empobrecidas clases trabajadoras y que estase en una violenta revolución y de un modo apocalíptico destruiría al capitalismo, y esta predicción confidente por más de una centuria dio inspiración a casi todos los socialistas. Pensaron que su causa era justa y su triunfo inevitable. Esto con el tiempo fue mentira y amarga realidad para los desilusionados socialistas, muchos de los cuales no tenían ni casa para vivir. Friedrich Engels, que nació en 1820 en Barmen, Alemania, ayudó a Marx a originar y desarrollar el comunismo y socialismo científico. Fue hijo del dueño de una fábrica textil y también tenía otra en Manchester, Inglaterra. En la Universidad de Berlín fue influenciado por la izquierda hegeliana y escribió panfletos contra la filosofía de Schelling, el Estado y la Revolución. En marzo de 1842, criticó el esfuerzo de Schelling para armonizar ciencia y religión, y en París encontró a Marx en 1844, después de enviar a él su crítica de economía política. Engels publicó en Alemania su propio libro Condiciones de la clase trabajadora. Engels trabajaba para la fábrica de su padre en Manchester y contribuyó bastante para sostener a Marx y a su familia, casi los mantenía. Murió el 5 de agosto de 1895, después de dictar los volúmenes 2 y 3 del Capital de Marx. Engels dijo que lo que él hizo contribuyó a juntar y a elaborar la teoría del comunismo, y de lo que Marx hizo, lo pudo hacer sin él. La Sociedad Trabajadora de Europa hizo la Segunda Internacional, con representantes de los países de Europa, y fue una serie de congresos, sobre todo los de Bruselas en agosto de 1891, en la que pusieron énfasis para pelear la jornada de 8 horas al día y la celebración del Día del Trabajo, los cuales son de origen comunista, y posteriormente se hizo ley al celebrarse el 1 de mayo. La Sociedad Trabajadora fundó la Tercera Internacional en Moscú el 26 de marzo de 1919, atendida por 52 delegados de partidos comunistas de unos 30 países, y fue guiada por Lenin y Trotsky, el cual anunció el reemplazamiento del capitalismo por el comunismo alrededor de todo el mundo. Esta Tercera Internacional sostuvo más congresos en los últimos años. Todavía se fundó una sociedad llamada la Cuarta Internacional. Poco después Stalin subió al poder y definió al comunismo como 1. Abolición de todas las clases. 2. Abolición de la propiedad privada. 3. Trabajo igual a todos, de acuerdo a sus habilidades. 4. Derechos iguales de todos para el trabajo, de acuerdo a su habilidad, y paga de acuerdo a sus necesidades. También fue reconocido que los gustos y requerimientos no son y no pueden ser iguales en cantidad y calidad. Juan se pensó, después de analizar lo anterior, que Marx era un dolido de la sociedad y los que le siguieron era gente ignorante, incapaz de levantar empresas, incapaz de sobresalir por sí solos. Hubo gente inteligente que se aprovechó de estas ideas en beneficio propio, como Lenin y Stalin, que por la fuerza hicieron abdicar a su gobierno ruso. Pero esto no es nada nuevo, sucede también en las religiones, en que los más ávidos de poder e inteligentes manejan a través de esto a las masas ignorantes y las someten y les establecen las leyes que les convienen. Aquí en México, el gobierno hizo el ejido como medio de sometimiento de la gente del campo. Para Juan es inconcebible que todos tuvieran lo mismo, o que se aboliera la propiedad privada, o los gobernantes dijeran a qué se deberían dedicar a trabajar y en qué tiempo o qué religión deberían tener. Juan tenía especial aprecio por la ropa, coches, mujeres, casas bonitas, y esto solo lo podría lograr con la libre empresa. Había conocido el capitalismo en todo su esplendor y pensó que debería trabajar, luchar por todos los medios en contra del comunismo.
Dentro del poder hay gente que se maneja alrededor dentro de la jungla de favoritismo para obtener puestos, pero es gente servil, inclina cabezas, cínicos, pedigüeños, todo esto forma la élite del poder. Juan pensó que era imposible la abolición de clases, pensó, siempre hubo clases, hay clases y habrá clases. Dentro del comunismo Lenin y Stalin y los generales eran los de más alta clase en su medio. Ellos tenían propiedades, vivían en casas no aptas para los demás, trabajaron en lo que quisieron manejando a los demás y tenían ropa que los demás no tenían, y dentro del capitalismo todo lo anterior lo podía tener cualquiera que tuviera capacidad de trabajo, había hurtos pero no para grandes masas y ya había sentido las comodidades con las que se vivía en Estados Unidos. Cuando la revolución bolchevique se hizo en Rusia en 1917, un grupo de americanos tomó especial interés y viendo que se había logrado por la fuerza, estos mismos trataron de implantarlo en igual forma en América y formaron el Partido Comunista, trataron de sovietizar a América. En esta aventura se embarcó un escritor llamado John Reed y que con el tiempo se le haría una película. Este había regresado de Rusia, hablando con entusiasmo de la revolución. Su grupo hizo contacto con Moscú y fueron invitados a que mandaran delegados a Rusia en marzo de 1919 para ayudar a hacer la Tercera Internacional, y cuando regresaron, John Reed usó las columnas del New York Comunista para agitar a los trabajadores por medio de la sociedad llamada Trabajadores Internacionales del Mundo, IWW. Sus miembros aprendieron las técnicas de sabotaje y violencia que les habían enseñado durante la Primera Guerra Mundial. Un hombre llamado Sea Martens fue enviado del Partido Comunista Ruso a América para darle filo al programa bolchevique y trajo buena cantidad de dinero para formar células dentro de los sindicatos y las Fuerzas Armadas. Él decía que venían a liberar a los trabajadores de América. Como el movimiento progresó, los representantes de América se fueron a Rusia para conseguir permiso y colocar el Partido Comunista de América como una rama del Partido Comunista Internacional de Rusia. Estos enviados tuvieron que firmar 21 condiciones de admisión, condiciones que en 1952 se descubrieron en un cateo que avergonzaron a todos los americanos. Entre estos puntos estaban: el Partido Comunista Estadounidense debería de hacer un programa o propaganda para impedir el transporte de municiones a los enemigos de la República Soviética, ya que Europa tenía de su parte a los países del este y éste estaba a favor de Estados Unidos. Así también el programa del Partido Comunista de Estados Unidos debería ser revisado por el Partido Comunista Internacional de Rusia. Por lo tanto, el Partido Comunista Americano debería estar sometido a Rusia, hacer la propaganda muy bien hecha, sobre todo en el ejército de Estados Unidos, desarrollando una agitación comunista dentro de los sindicatos. El Partido Comunista de USA debería subordinarse y ser leal al de la Unión Soviética. El 28 de abril de 1919, empezaron una serie de atentados, 36 bombas distribuidas por correo a personas como el Procurador General de Justicia de USA, J.P. Morgan, John D. Rockefeller y otros prominentes personajes. Otra bomba fue para el senador Hardwick, quien estaba tratando de negar la migración bolchevique a USA. Un sirviente abrió el paquete y le voló las manos. El 16 de septiembre de 1920, una bomba fue transportada por una carreta de caballos a la esquina de Broad and Wall Streets, en la ciudad de Nueva York, el vértice del capitalismo americano, y destruyó el edificio ocupado por la firma J.P. Morgan y compañía. Estos actos de asesinatos y violencia crearon resentimiento contra los bolcheviques en todo Estados Unidos, y en revancha, algunos ciudadanos se tomaron venganza. Muchos fueron los arrestos que se hicieron por el Procurador General y finalmente muchos bolcheviques extranjeros y líderes comunistas fueron deportados a Rusia y a Finlandia en el barco SS Buford. A bordo de este iba Emma Goldman, quien con sus discursos anarquistas 25 años atrás indujeron a León Solgoz a realizar el asesinato del presidente M.C. Kinley,
Ella estaba muy lejos de pensar que 2 años más tarde repudiaría a Lenin y sus bolcheviques y que para 1940 su última y gran esperanza era morir en USA. William A. Foster era miembro del Partido Comunista aquí en USA. Y fue la persona designada por Moscú para influenciar los sindicatos americanos de trabajadores y le dieron $1 millón para fomentar el comunismo, no solo de aquí sino en otras naciones. Como resultado, mucha gente empezó a identificar las simpatías del trabajador con el comunismo, sin darse cuenta que era muy distinto. Foster se convirtió en un agitador y promotor de huelgas. Mucha gente sabía que los trabajadores de las minas de carbón y los trabajadores de acero tenían legítimas razones para hacer huelgas, pero Foster y sus asociados vieron la oportunidad de mezclarse en estos movimientos. En realidad su principal ambición era derrocar al gobierno de USA. Por medio de la violencia y subordinar a los trabajadores americanos a una dictadura, copia de lo que habían hecho en Rusia, Foster se visualizó como el futuro dictador. Fue candidato para la presidencia de Estados Unidos en 2 ocasiones y además escribió un libro hacia la América soviética, en el cual describía cómo lo harían los comunistas. Cuando lo enjuició un comité del Congreso, cínicamente admitió que le habían encomendado abolir el capitalismo en USA y en todos los demás países y que debería ondear la bandera roja por todo el mundo y reafirmaba: yo he declarado, cuántas veces ha sido necesario, muy claramente que la bandera roja es la bandera de la clase revolucionaria y nosotros somos la clase revolucionaria. Hubo otras historias de americanos como los Whittaker Chamber que se convirtieron al comunismo y sacaron panfletos ateos y muchos intelectuales de los años de 1920 y principios de los 30, crearon un conjunto de hombres que años más tarde se arrepintieron y se volvieron cínicos, desilusionados y algunos como el hermano más joven de los Chamber que se volvió alcohólico y finalmente se suicidó, igualmente sus familiares que se volvieron un grupo de desesperados, prototipo del destrozamiento de los lazos familiares que habían planeado Marx y Engels y que con anterioridad habían declarado que eso sería. El Partido Comunista fue perseguido y estos trataron de evitar los arrestos y operaron por debajo del agua y poco a poco fueron sacando la cabeza y continuaron su campaña por una revolución para derrocar al gobierno de Estados Unidos. Aquí se vivía una época próspera y no había por qué preocuparse por los comunistas, hasta se bromeaba con esta palabra. El gobernador Bradford escribió que el concepto de Platón y otros antiguos filósofos acerca de la toma de la propiedad y traerlas a la comunidad, esto los hacía felices, los haría florecer y afirmaba como si ellos fueran más sabios que Dios y concluyó el gobernador diciendo que el comunismo no solo era ineficiente sino que iba contra la naturaleza violando las leyes de Dios. Independientemente de que la gente razonaba al ver la comodidad con que se vivía aquí en USA intuía que no podría florecer el comunismo, ya que era mejor la libre empresa de tipo capitalista, al cual sobre las centurias se había desarrollado muy altamente en USA, mejor que en ninguna otra nación y los grandes comunistas habían visto que la distribución de la riqueza era más uniforme y más justa en esta forma de gobierno que en ninguna otra conocida. Así el capitalismo fue evolucionando, adaptándose a las necesidades de las sociedades altamente industrializadas. En Europa prosiguió expandiéndose el comunismo y antes de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, contemplando el peligro de esta ideología, trató de acabarla, pero desgraciadamente Rusia se alió con los países de Occidente y acabaron con Alemania. En la posguerra Rusia con José Stalin proclamó en las universidades que era importante que los alumnos se dieran cuenta de la sentencia a la que estaba dirigido el mundo capitalista y que era la caída inevitable de esta sociedad y así se inició la Guerra Fría, es decir, la guerra entre Rusia y directamente Estados Unidos. Hubo muchas confrontaciones, el comunismo siempre jurando que se iba a devorar al capitalismo. Juan, que nunca había participado en guerras ideológicas, al oír estas discusiones se pensaba, pero ¿cómo es posible que hubiese mejor estándar de vida que el que estaba viviendo en la ciudad de Dallas, con calles, edificios,
Casas de la mejor calidad, hospitales con equipos de trabajo completísimos, universidades como la Southern Methodist University. En México no había visto Juan una como esta, las tiendas llenísimas de productos baratísimos. En las calles de Dallas cuando sucedían 2 o 3 accidentes de tránsito en el mismo lugar se investigaban cuáles eran las causas, por qué habían sucedido y revaloraban y modificaban si era necesario el lugar de tránsito totalmente. Así también los semáforos estaban coordinados en las calles que estaban rectas, de tal manera que el tránsito se hacía sumamente veloz, algo que no había visto en México. La abundancia de tantos coches bonitos, de las más variadas marcas, las facilidades para obtenerlos, le hacían pensar, no creo que haya otro país como este, tantas iglesias de todas las religiones. En México solo predomina el catolicismo y es poco frecuente ver otras religiones, cuánta libertad religiosa hay aquí, se pensaba, este es el país de la democracia, este es el país perfecto, este es el país al que quieren emigrar todos los ciudadanos del mundo. Qué gran respeto y responsabilidad demostraba la gente por el aseo de las calles, asimismo las enfermeras y los pacientes por el médico americano. Ese mismo respeto tenían para Juan y éste experimentaba en carne propia la agradable noticia de saberse perteneciente a una clase privilegiada, la del médico americano. Mientras la Guerra Fría proseguía cada vez más fuerte, los rusos trataban de ahogar al capitalismo y vociferaban en contra de él, lo daban por muerto y así lo pregonaban por todo el mundo. Juan se ponía a pensar nuevamente. Si los rusos en verdad pensaban que podrían ganar la supremacía en el mundo, es que deberían de estar superarmados, junto con los países de Europa del Este a los que habían sometido. Estados Unidos aliado con los estados de Occidente, se enfrentaban bravamente y no se echaban para atrás. Las universidades, hospitales, ciudades, ropa, alimentos y casas rusas eran de mucho menor calidad que la de Estados Unidos. Rusia se preparaba para la guerra a costa de la pobreza de su gente. Cuando Juan llegó a Dallas había furor, asco, rechazo a todo lo que oliera a comunismo. En los periódicos llegaban noticias de que en México y los demás países de Latinoamérica, incluyendo Cuba, el Partido Comunista trataba arduamente de desestabilizar a los gobiernos y tal como había sucedido en Rusia, en que un puñado de bolcheviques habían tomado por la fuerza el gobierno. En estos países también trataron de hacer lo mismo. En México había gente que trataba de ganar el poder con la técnica de huelga, agitación en las empresas como Pemex, electricidad, magisterio, ferrocarriles y teléfonos. En ese tiempo el jefe del Partido Comunista en México era David Alfaro Siqueiros, quien trató de matar a León Trotsky. Otro jefe era Jorge L. Tamayo. En las universidades se trató de adueñar cada vez más el Partido Comunista, así en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el director licenciado Emilio Mújica, quien también hizo circular panfletos a favor del Partido Comunista. Otros de los comunistas más notables de México fueron Vicente Lombardo Toledano, Luis Aguilar Palomino, agitador electricista, Jacinto López, quien agitaba a los campesinos del noreste de la República. En la Universidad de Puebla, el rector licenciado Guerra Fernández tenía demasiada agitación, todo estaba dirigido por el Partido Comunista. 30 años más tarde, Juan comentaba con un primo cómo se había preparado USA contra el comunismo, y el primo le contestaba: mientras tú te preparabas contra el comunismo, nosotros nos preparábamos contra el capitalismo. El cardenal Spellman de Nueva York declaró que había comunistas por todas partes, en el ejército, en la naval, en el gobierno, y se asustaba que el país ateo ruso se hiciera dueño del mundo como lo pretendía, ya que habían jurado que se comería al capitalismo. Khrushchev, que había tomado el poder de Rusia en 1957, amagó a Berlín con aislarlo y trató de imponer una derrota psicológica.
Trató de intimidar a los Estados Unidos acerca de la superioridad con sus rockets, pero todo esto se conoció, que tuvo una larga dosis de bluff.